En el mercado tenemos varios módulos que cargan baterías de ion de litio o polímero de litio, pero no uno que puedan armar ustedes mismos, toquetear el código, programar la corriente de carga fácilmente y monitorear tensión, corriente, potencia y tiempo de carga, cosas que sí hace el cargador que hoy les traigo. Antes de continuar, les presento a JLC PCB, patrocinador de mis videos y que además evita que se cometan crímenes como estos, porque fabrica PCBs de alta calidad a bajo precio. En la descripción del video les dejo un enlace con el que podrán obtener beneficios varios en sus pedidos, y ordenar en la página es muy sencillo. Empecemos por dar clic en Code Now. Después, den clic en Add Gerber File y seleccionen el archivo Gerber de su placa. Lo exportan desde su programa de diseño favorito, y la página analizará y seleccionará automáticamente dimensiones y número de capas. Si su placa mide menos de 10 por 10 centímetros, eligen 5 unidades de 1 a 1.6 milímetros de grosor y en el color que ustedes quieran, obtendrán 5 placas profesionales por solo $2 más envío. Y para más información sobre este descuento, visiten jlcpcb.com. En un video bastante antiguo les hablé sobre el proceso de carga de estas baterías. En las tarjetas se los dejo por si aún no lo han visto, porque necesitarán conocer cosas de ese video. Este es el diagrama esquemático. En la descripción del video tienen una carpeta con todos los archivos del proyecto. El circuito se alimenta con una fuente de tensión de 12 voltios, aunque puede variar entre 7 a 18 voltios, determinada por el rango de tensión de entrada del 7805, que reduce y regula la tensión a 5 voltios, para alimentar toda la electrónica de control. Prácticamente todo se controla con este microcontrolador, el ATtiny 85, del que ya hablé en un video anterior, se los dejo en las tarjetas. Con este botón se programa la corriente de carga y se inicia el proceso de carga. Además, estoy usando el mismo truco que usé con el cargador de baterías AA hace un tiempo, y si no lo recuerdan rápidamente se los explico. Si no presiono el botón, tengo 5 voltios, y si lo presiono, aparece un divisor de tensión que entrega aproximadamente 4.1 voltios, y esa tensión la mido con el ADC del ATtiny 85 para saber si presioné o no el botón. Lo hago de esta forma y no de forma digital con 5 voltios y 0 voltios, porque esa tensión va al pin 1 del micro, que es el de reset, y si aparecen 0 voltios se va a reiniciar. Pero si mantengo la tensión fuera del rango lógico en el que detecta ese cero lógico, puedo usarlo como pin medidor de tensión sin que se reinicie. Y sí, podría desactivar la función de reset quemando un fusible interno que tiene, pero ahora necesitaría un programador especial de alta tensión para volver a programarlo. Para visualizar la información, utilizo una pequeña pantalla OLED de 0.96 pulgadas que se comunica por I²C, con sus dos resistores pull-up de 10K. Luego hablaré más de esta pantalla. La parte de potencia está controlada por un módulo con LM2596, es decir, una fuente conmutada reductora de tensión, y la tensión de salida del módulo se conecta a la batería, que se presenta en dos conectores, uno para baterías 18650 y otro para baterías genéricas que puedan conectar al circuito con una bornera con tornillos. R1 y R2 son los típicos resistores de realimentación que ajustan la tensión de salida. Sin embargo, hay un tercer resistor que va a un DAC o conversor digital a analógico que viene del micro, y según la tensión que haya en él, es posible modificar la tensión de salida del módulo. Esta es una técnica bastante común para controlar fuentes conmutadas usando microcontroladores, pero como el ATtiny 85 no tiene DAC, se puede simular usando un PWM que pasa por un filtro pasabajas y luego por un seguidor de tensión. De esta forma me quedo con el nivel DC de la señal PWM, que además es dependiente del ciclo de trabajo. Calculé los resistores para que la tensión de salida del módulo esté 1.8 voltios para 100% de ciclo de trabajo y 4.3 voltios para 0% de ciclo de trabajo. De esta forma puedo cargar la batería a una tensión adecuada según el nivel de tensión que tenga. Si les interesa que haga un video sobre cómo hacer estos cálculos, háganmelo saber en los comentarios. La tensión de la batería va al microcontrolador, pero no sin antes pasar por un filtro pasabajas para reducir el ruido de conmutación que viene del módulo, calculado para una frecuencia de corte 100 veces menor a la frecuencia de conmutación del LM2596.
Por último, tengo un resistor de 10 miliohmios en serie a la batería para medir la corriente de carga. El encapsulado es 0805 en SMD o axial 0.3 en Through-Hole, para que usen el resistor en el encapsulado que encuentren. Tendrán ambos yerbers para cada caso en la carpeta del proyecto. La tensión que cae en el resistor pasa por un amplificador diferencial de ganancia 180, que al final también pasa por un filtro pasabajas para seguir al microcontrolador. De esta forma convierto corriente a tensión, la amplifico y la filtro. Con esta ganancia, el operacional entregará 5 voltios para cuando pasen 2.8 amperios por la batería, aunque la corriente de carga máxima está limitada a 2.5 amperios, tanto por la corriente máxima que soporta el módulo como por la tensión que no puede entregar el amplificador operacional por no ser rail to rail. Pueden jugar con el valor del resistor y la ganancia del amplificador diferencial para tener menos ruido y offset en la tensión de salida, pero consideren la potencia que va a disipar el resistor, y con esto termino de explicar el diagrama. Esta es la placa sin ensamblar. Yo las fabriqué con JLC-PCB. En la carpeta del proyecto tienen el yerber y el diagrama esquemático como mencioné anteriormente. De aquí les debo hablar de estos jumpers, porque inicialmente pensé este diseño a una sola capa, pero el conector para la batería 18650 va por la capa superior, y además tuve que hacer esta conexión por la capa superior, que tiene una pista uniendo al negativo de los conectores para la batería a cargar. Por tanto, los yerbers que ustedes tienen reemplazan esos jumpers por pistas en la capa superior y no tendrán que agregarlos. De hecho, este circuito es un prototipo. El que ustedes tienen a disposición es la versión final que corrige los fallos que tiene este, y algunos componentes adicionales que aparecen en el diagrama no están en este circuito, porque si les muestro la placa totalmente ensamblada, verán algunos componentes añadidos por mí, y ya que llegué a esta placa voy a explicarla parte por parte. Primero los conectores de alimentación en la parte izquierda, seguidos del 7805 y sus capacitores de filtrado. Luego va el ATtiny 85 y el LM358, cada uno con su respectiva base para integrado, junto a resistores y capacitores varios, además del pulsador. El módulo con LM2596 debe recibir una preparación especial antes de soldarlo. Primero deben retirar el trimmer de ajuste de tensión y el resistor fijo que se encuentran en esta parte, porque la realimentación se encuentra en la placa, no en el módulo. Se ponen regletas de un pin en cada esquina para elevar el módulo de la placa. Se pone el módulo sobre ellas y se procede a hacer las soldaduras, donde es importante que suelden las regletas cuando esté el módulo montado y en la placa, para que las regletas se acomoden correctamente según el espacio que hay en las perforaciones de los pads en la placa y en el módulo. Por último, con mucho cuidado para evitar unir los pines circundantes con soldadura, deben soldar un alambre, de preferencia aislado y tan corto como les sea posible, entre el pin 4 del LM2596 y el pad marcado como FB de feedback. Pasemos ahora a la pantalla, y aquí tengo una muy similar para explicarlo mejor. Se tienen los dos pines de alimentación y dos de I²C, que se conectan al circuito con una regleta macho. Para hacer la conexión, se debe soldar una regleta hembra para poder poner y sacar la pantalla fácilmente en caso de ser necesario. Para que la pantalla no quede colgando, se deben añadir separadores de nylon de 10 milímetros, pero como no tengo de esta medida, utilicé tuercas para ajustar la altura y llegar a algo aceptable, porque la regleta no entra completamente. De este tipo de pantalla existen de diferentes colores, protocolos de comunicación y tamaños. Por ejemplo, la que elegí es de color azul, se comunica por I²C, mide 25 por 24 milímetros aproximadamente y el diámetro de las perforaciones es de 3 milímetros. Pero esta otra es de color azul y amarillo, las medidas son 27 por 28 milímetros aproximadamente y el diámetro de las perforaciones es de 2.54 milímetros. Al final les mostraré cómo se ve esta segunda. Por último, el conector de la batería 18650 se suelda primero que la bornera, asegurándose de que el positivo esté a la izquierda y el negativo a la derecha. Y creo que eso es todo. Simplemente recomendarles que suelden primero los componentes con menor altura, como los resistores, hasta terminar con el conector de la batería 18650.
Para evitar que los contactos toquen la mesa, les recomiendo añadir separadores de nylon en cada esquina, y con esto vamos a ver el código. Aquí tengo todo el código escrito en el IDE de Arduino, y dejé comentarios por cada línea de código que explican cada parte a detalle. Este código requiere 3 librerías, de las cuales 2 de ellas no vienen por defecto, debemos instalarlas. En la carpeta del proyecto les dejo los enlaces de estas librerías. Primero, la librería que permite implementar I²C, llamada TinyWireM, porque la típica Wire no funciona con el ATtiny85. Para descargarla, en la página de la librería, simplemente hacemos clic en Code y luego en Download Zip. Ahora la segunda librería, que es la de la pantalla, también adaptada para funcionar con el ATtiny85, y se descarga en su página de la misma forma. Clic en Code y luego Download Zip. Para instalarlas, vamos a Programa, luego a Incluir librería y damos clic en Añadir librería zip. Seleccionamos una librería y la abrimos, y después de que termine de instalarse, hacemos lo mismo con la otra. Yo no les puedo mostrar el mismo proceso porque ya las tengo y me aparece justamente este error. Con esto listo, ya podemos programar el microcontrolador. Yo usaré el paquete de placas ATtiny Core y mi programador de ATtiny85. Todo esto lo expliqué en el video anterior que les dejé en las tarjetas. En cuanto a configuraciones de la placa, les dejo por unos segundos las configuraciones que deben utilizar. Ahora se carga el código, que por cierto ocupa casi la totalidad de la memoria del microcontrolador. La verdad es que soy muy mal programador. Si alguno de ustedes se anima a optimizarlo o escribir el código fuera de Arduino, escríbanme un comentario o envíenme un correo electrónico para agregar un enlace de descarga que puedan encontrar en la descripción del video. Después de programarlo, lo pasamos a la placa y conectamos la fuente de alimentación. Yo estoy usando una de 12 voltios a 3 amperios. Si conectamos el circuito sin tocar el botón, aparecerá el logo del canal con el nombre del proyecto, y luego la versión del código con la corriente de carga programada, que por defecto es 1 amperio si es la primera vez que usan el circuito, seguida de la tensión que tiene la batería. En este caso va bajando porque no hay ninguna batería conectada y estamos viendo la tensión de salida del módulo. Si queremos programar la corriente, debemos mantener presionado el botón justo después de conectar la fuente, y aparecerá un menú donde el cursor se posiciona en el primer dígito. Con pulsaciones cortas, modificamos el número, que va desde 0 hasta 2. Yo voy a programar 2.1 amperios. Para pasar al siguiente dígito, mantenemos presionado el botón hasta que el cursor pase al siguiente dígito, y en este dígito sí puede ir desde 0 hasta 9. De hecho, cuando llegamos al final, se reinicia el número, y esto ocurre para todos los 3 dígitos. Nuevamente mantenemos presionado el botón para pasar el cursor al siguiente dígito, y cuando ya tengamos la corriente deseada, se mantiene presionado el botón por última vez, y seguirá con la pantalla que vimos anteriormente, pero anunciando la nueva corriente de carga, que además se queda en la doble EEPROM del microcontrolador, es decir que no se perderá cuando desconectemos la fuente. Inicialmente conecto una resistencia de carga de 10 ohmios a 10 vatios, para probar que todo funcione correctamente en modo de tensión constante. Para iniciar el proceso de carga, se presiona el botón y el menú cambia. Ahora tenemos tensión, corriente, potencia y tiempo de carga. Si la tensión está en 4.2 voltios y la corriente de carga disminuyó a menos del 10% de la corriente de carga programada, el proceso de carga termina. Aquí lo simularé retirando la carga y aparece este mensaje, indicando el tiempo que tardó en cargarse. Si queremos volver a iniciar el proceso de carga con otra batería, debemos desconectar y conectar la fuente. Como les dije, este código no está muy optimizado. Sin embargo, como no tengo tantos pines del microcontrolador, no puedo apagar el LM2596, simplemente lleve su tensión al mínimo. Por lo tanto, si dejan la batería conectada, se drenará un poco de su capacidad. Yo recomiendo que, al ya terminar el proceso de carga, la retiren. Reiniciando el proceso, observamos con el osciloscopio la tensión en paralelo a la batería, donde se puede ver el ruido de conmutación del LM2596. Y si conecto la sonda al pin que mide tensión en el micro, ya no hay ruido de conmutación, por esto se debe añadir el filtro. Con la corriente programada a medio amperio
y con una resistencia de 5 ohmios 10 vatios, es hora de probar el modo de corriente constante. El ruido de conmutación ahora cambia un poco de forma, pero sigue manteniendo la tensión dentro de un rango admisible y por ende la corriente. Como todo parece estar bien, utilicemos una batería 18650, que debemos colocar cuando estemos en el menú antes de iniciar el proceso de carga, donde ahora sí se puede ver la tensión que la batería impone sobre el módulo. Midiendo la tensión en la batería y en el pin del microcontrolador, tenemos una situación similar a la anterior, pero al medir la corriente aparece un ruido diferente, y en la pantalla vemos que, al estar en modo de corriente constante, la corriente tiene variaciones de aproximadamente un más o menos 10%, pero consideremos que la batería le aplica tensión a la salida del módulo, cosa que no hace una carga resistiva. Esto dificulta el control de tensión y corriente. Pueden probar a optimizar el controlador o utilizar otro que funcione mejor. Yo no he estudiado sobre controladores dedicados para cargar baterías con este proceso de carga, y menos a fuentes que ya tienen un controlador, porque recuerden que el LM2596 ya tiene uno internamente. Lo mejor sería diseñar una fuente conmutada desde cero. Yo no lo hice porque entiendo que conseguir los inductores adecuados es problemático. En cambio, un módulo de estos lo encuentran prácticamente en cualquier tienda de electrónica y además a muy buen precio. Para terminar, cambio la pantalla por la azul con amarillo, de la que les explico que el color amarillo es fijo y ocupa los primeros 16 píxeles de la pantalla. Pero lo importante es que haré una prueba de carga completa para esta batería partiendo de una tensión desde la que se puede considerar está descargada, y después graficaré los resultados, tomando datos cada 30 segundos hasta que el proceso de carga finalice. Aquí pueden ver el comportamiento de cada parámetro conforme avanza el tiempo y la batería se va cargando. Y con esto termino este video. ¿Les gustaría que siguiera mejorando este cargador diseñando la fuente conmutada desde cero? Déjenme su opinión en los comentarios. Y gracias por ver este video. Les habló Juan de Mundo Electrónica y nos veremos en próximos videos. Chaito.